La profecía que parece revelar con la mayor claridad el tiempo del día del juicio final en el cielo es la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Versión moderna. Siguiendo la regla de dejar que las sagradas escrituras se interpretasen a sí mismas, podemos llegar a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Números 14:34. Ezequiel 4:6, vemos que el periodo de los 2300 días proféticos, o años literales, se extendía mucho más allá del fin de la era judaica, y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. En el capítulo 8 de Daniel no podemos encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días. Aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel, el ángel Gabriel solo le dio a éste una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más, y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Estaba asombrado de la visión, dice, mas no hubo quien la explicase. Y sin embargo Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obediencia a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió hacia Daniel diciendo: ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8, 27, 16, 9, 22, 23, versión moderna. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo. El período de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reanudando su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sepas, pues, y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8, el dato relativo al tiempo. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Después de mandar a Daniel que me entiendas la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron descontadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de aquel edicto, queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 de Jesucristo. Véase los diagramas adjuntos. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret, Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10, 38, versión moderna. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. S. Lucas 4, 18, Marcos 1, 14, 15, versión moderna. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del período concedido especialmente a los judíos.
Durante ese plazo, que se extendió del año 27 al año 34 de Jesucristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El símbolo se encontró con la realidad, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 de Jesucristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamó el Cristo. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos, a los gentiles. Hechos 8:4, 5:22, 21, versión moderna. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Jesucristo y su fin en el año 34 de Jesucristo. Partiendo de esta fecha no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Descontadas las 70 semanas, 490 días, de los 2300 días quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde 34 de Jesucristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual es el juicio final de Dios en el cielo, y posteriormente la segunda venida de Cristo a la tierra, quedó definitivamente establecida.